Buenos días a todos por aquí, de todas partes del mundo, y a todos mis hermanos y aquellos que aman la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como les dije anteriormente, este, por aquí le traigo un esquema más fácil para que puedan entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que este es lo más fácil para poder llegar más al conocimiento que Dios quiere que lleguen, al Evangelio. Entonces yo les traigo aquí un esquema y espero que les guste y hoy sí lo puedan entender. Y si lo llegan a entender, créanme lo que van a ser bien, o sí van a encontrar el conocimiento de Dios. Y Dios ahí donde los va a bautizar con su espíritu de Él. Yo quiero que veamos ahorita lo que dijeron. Hoy sí yo le puse el camino a la vida eterna, lo que es el Evangelio que hoy nos toca a nosotros. Pero así como hicieron muchos, bueno, así a nosotros nos va a tocar ya lo que es casi al final, que serían los tiempos. Bueno, que nos queda el medio tiempo. Pero este es para que puedan ustedes entender un poquito más lo que es el Evangelio y por qué la ley y por qué las promesas, pero por qué el viejo mundo. Bueno, vamos para que vean. Miren, aquí tenemos el viejo mundo. El viejo mundo fue allá de Adán a Noé. De Noé, hoy sí, de Adán a Noé. En ese viejo mundo había todo lo que hay y aún todavía por lo que viene, que tiene que la ciencia. Allá había todo, toda la ciencia, todavía la ciencia que no hay aquí en este mundo, porque allá en el viejo mundo, bueno, a Noé le tocó ya el final, por eso se acabó todo, por eso dice que van a ser como en los días de Noé, exactamente, ya que se acabándose la ciencia, dice que la ciencia aumentará y acabará. Pero bueno, ahí a Noé le dijeron: Noé, vas a tener tierra nueva. Correcto. Cuando él salió del barco, del arca, cuando él miró todo, la tierra nueva era de él. Y todos los que creyeron, así nosotros, todos los que creemos en Jesucristo y lo que él hizo, o sí, lo que él no hizo, lo que está haciendo por nosotros, o el Dios que ha venido. Por eso es Dios, yo hablo de Dios, porque Dios se ha venido transformado en varios dioses. Pero aquí yo quiero hoy sí explicarles. Aquí llegó Noé, pues de ahí se vino con sus hijos, su nuera y su esposa. Toda la tierra estaba delante de él. De ahí, ¿se acuerda que ahí Dios bendijo a Sam? Sam, en ti serás bendito, Sam. Ok, de ahí, ¿quién salió de esa bendición? Salió Abraham. Pero bueno, eso tengo que verlo en la Biblia. Pero bueno, ese es mi tema. ¿Cómo viene Abraham? Salió Abraham y le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa esperanza se quedó ahí. Quedó y quedó. Ahí le nació a Isaac. Después Jacob. Ahí se vino Jacob. Las 12 tribus de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Porque a quien dice que a Jacob le cambiaron el nombre. Ok, las 12 tribus de Israel. Ahí están. ¿Salió quién? José, que fue vendido por sus hermanos. ¿Llegó qué? A Egipto, ahí donde lo vendieron. De ahí qué? Se empezó a multiplicar ese pueblo. Cuando Moisés fue allí ya, o sea, al último fue a buscarlo. Porque los esclavizaron 430 años. Ese pueblo creció en medio de Egipto. Entonces, dijo Moisés, Dios lo mandó. Ahí está Moisés. Fue a buscarlo. Lo sacó. Ahí yo quiero que veamos. Ahí viene Moisés, aquí. Ahí lo sacó. Se queda Moisés y empieza Aarón. Y de ahí ese pueblo llegó. Siguió caminando. Ahí siguió. Después les puso profeta. Ya después, ya no querían tanto. Les puso caudillo.
un caudillo también, como un guerrillero. ¿Y qué le puso? El pueblo quería igual que las naciones, las otras naciones que no tenían a Dios. Pon los reyes, ponle reyes, puso profetas, ahí viene. Yo eso es lo que yo me quiero dar a entender. Ahí vienen de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miquías, Anagua, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías. Y ahí es donde quiero llegar, miren. Llegan aquí a Malaquías. Entonces, aquí está un problema, que piensan que hasta aquí fue la escritura. No, aquí Malaquías dejó de hablar. Váyanse a su Biblia. Malaquías dejó de hablar porque Dios silenció. ¿Y cuál fue ese silencio? Fueron 400 años de silencio. ¿Hasta dónde? Hasta Zacarías. Su esposa era ¿qué? Elizabeth, que nació ¿quién? Juan el Bautista. Entonces, de aquí nació Juan el Bautista. Entonces después viene María a ver a Elizabeth, y ahí cuando le dijo, mira, algo le dijo, y que el niño brincó. ¿Y qué fue? Allí es donde nace Jesús, nace Juan el Bautista. ¿O sí? ¿Por qué? Porque las profecías siguieron. Aquí hubo 400 años de silencio, de Malaquías hasta Zacarías. Fueron 400 años. Las profecías vinieron de Zacarías, y ahí vinieron. Después les llegaron a María, a la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, Juan es mayor 6 meses que, la Biblia ahí lo dice, 6 meses más que Jesús. Y ahí yo quiero llegar a un punto. Llega Juan predicando el arrepentimiento del reino. O sea, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿qué pasó con Juan? De aquí a Juan, ¿qué hicieron? A Juan lo decapitaron, lo mataron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ya cuando estuvo en la cárcel, empezó Jesús, ¿sí me entienden? A predicar con sus 12 apóstoles. Aquí, eso yo quiero. Entonces, cuando Jesús también siguió predicando, ¿qué? El arrepentimiento, el reino. Dice, arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Imagínense que muchos piensan que el reino es allá. No, el reino es aquí en la tierra. Se establece hasta la cruz del Calvario. Jesús anda con sus 12 apóstoles, su ministerio 3 años. Y aquí es donde lo matan. Entonces yo lo que quiero que ustedes vean esto, que los Mateo, Marcos, Juan y Lucas son libros históricos. Entonces esos fueron ¿qué? Fueron cuando Jesús anduvo en la cruz. Antes de la cruz, cuando él anduvo predicando. Entonces, ¿qué hizo Mateo? Mateo escribió después de la cruz. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron después de la cruz. Claro que hubieron 12 apóstoles, pero ellos escribieron. Entonces, ¿estos qué son? Libros históricos. Son libros históricos. Entonces, ustedes se van a su Biblia y ahí es donde dice Nuevo Testamento. No es nuevo. Los teólogos están equivocados. Yo les hablo, les insisto, que verifiquen eso, que eso está mal. En la Biblia después dice Nuevo Testamento, y no es Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza de la cruz para acá. Por eso ellos lo ponen acá después y dicen Nuevo Testamento para acá. Y no se acuerdan de que aquí fueron 400 años de silencio. Y piensan que hasta aquí son las escrituras. Las escrituras se quedaron hasta Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a acabar todo eso. Vino a acabar la ley. No vino a abrogar a los profetas ni decirle profeta, ustedes aquí no. No. Ellos. Entonces aquí yo quiero que ustedes entiendan y pongan atención. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza ¿qué? El Nuevo Testamento. De la cruz para acá. Por eso están los hechos. ¿Y los hechos qué es?
cuando ya se había hecho, cuando crucificaron a Jesús, que unos corrían porque los perseguían, y ahí hasta Pablo andaba ahí persiguiendo, pero después que fue perseguido, y ahí es donde Pablo, donde lo agarran con el burrito y se lo llevan y dicen, pero este hombre nos asolaba antes, pero él fue, y es donde empieza ¿qué? Ese es el Nuevo Testamento, ese es el Nuevo Testamento. Por eso yo le digo que los teólogos están mal ahí en su Biblia, porque pusieron Nuevo Testamento, ponen Mateo, Marcos, Juan y Lucas, vamos a decir, Lucas y Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después ponen los hechos. No, esos no, son libros históricos, y esos están, porque eso se hizo cuando Dios estuvo vivo, eso se habló cuando Dios estuvo vivo, entonces eso hasta ahí se acabó, hasta aquí en la cruz se acabó el Viejo Testamento, y entonces aquí fue cuando empiezan los hechos, y aquí empieza el Evangelio, aquí en de Romano, pero ¿quién se lo dieron? Al apóstol Pablo. Ese es el Nuevo Testamento. Créanme lo que no les estoy mintiendo, porque ahí van a saber que ahí donde ustedes van, Dios los va a bautizar con la promesa que Él prometió, con los profetas que dijeron, Dios dijo lo mismo, con su boca le dijo, déjenme que yo me vaya para que mandarle la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Y ese es, si tú llegas a entenderme esto, que el Nuevo Testamento empieza Romano, miren, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Son 14 libros del apóstol Pablo. Pero ¿cómo los entendimos? ¿Cómo nosotros fuimos bautizados? Y eso es lo que yo quiero que me pongan atención, porque ya depende de cada uno, de cada persona. Cada uno. Cuando a mí me dijeron lo mismo que yo te estoy diciendo a ti, me dijeron, no hermano, usted está 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque yo estaba de la cruz para atrás. Estaba yo con Mateo, Marcos, Juan y Lucas, y ya pasaron más de 2000 años. Imagínense, así está la religión. Todas las religiones así están. Y le dice a algún pastor, y si son necios, no te van a entender. Porque muchos de los que han sido necios, yo fui uno de ellos, pero yo dije, no, yo voy a escuchar. Y hasta que Dios vio la misión y yo entendí. Y Dios me bautizó, me dio su espíritu, aunque no lo crea. Pero entiendo, entonces, así le pasa a muchos. Vas y les hablas, rebelde, quién sabe, yo lo tengo que amar. Decirle otra vez cuando lo vea y decirle hasta que un día que Él quiera, o Dios tenga misericordia de Él. ¿Por qué? Porque Dios hizo como Él quiere y hace como Él quiere. ¿Por qué dirá el vaso de barro? ¿Por qué me hiciste así? ¿O por qué haces así conmigo? Pero tú debes ser más diligente. Órale a Dios. No le cantes, órale primero. Y ya después tú vas a saber. Dios va. Pero tienes que dedicarte ¿qué? A leer. A leer. Porque tú antes de la cruz, de aquí para acá, tú no eras como gentil, tú nunca perteneciste. Porque tú no eras hijo de Dios. Jamás fuiste hijo de Dios. De aquí para acá. Ni Jesús fue tu Dios. Dios aquí es donde te reconcilia. ¿Por qué te reconcilia? Porque tú ya eras desde antes de los tiempos. Cuando Dios fundaba la tierra, ya existía. Entonces, ¿qué es una reconciliación? Pues una reconciliación es que tú ya fuiste casado, pero no te divorciaste, sino que ahora más te reconcilies. Lo mismo está pasando con nosotros los gentiles. No un gentil ahora, pero ¿qué pasa con las religiones? Que las religiones se están metiendo acá con Jesús. Y ahí es donde trompiezan. Y un ciego que es un pastor, guiando a los demás ciegos, y ambos caen al hoyo y siguen cayendo porque no quieren el conocimiento, no quieren leer, no quieren escudriñar. Escudriñen que tú no pertenecías de la cruz para acá, tú no eras hijo de Dios, y ahora, pero tú eres de aquí. Pero ¿qué fue lo que pasó de aquí de la cruz? Que se regresaron. Israel no quiso, dice, no, que la maldición caiga sobre nosotros y de nuestros hijos en el tiempo y en los tiempos. Entonces, hasta que no llegue el medio tiempo, Jesús va a llegar, sí,
Pero no crean que va a llegar aquí a Estados Unidos, a México, a otros países, al oriente, allá donde él salió volando, donde él se ascendió. Por eso lo digo, así como me vieron ir, así regresaré allá. ¿Por qué? De ese índole, de esa edad, porque le queda todavía terminar lo que dejó empezar. Entonces, eso tienen que escuchar. Pero nosotros, ¿qué nos dio? A Pablo. ¿Y quién era Pablo? Ustedes lo hemos conocido. Un asesino. Pero Dios, ¿qué? Hace como Él quiere y pone al que Él quiere. Y mira, y puso a Pablo. Por eso Él escribió los 14 libros. Pablo es en tal evangelio. Y ahí es donde tú vas a poder tú llegar hasta, y quieres hasta Adán. Y de Adán te regresas hasta Apocalipsis, si tú quieres. Pero ya tú sabes quién eres. Pero cuando tú tengas esa poquita de levadura, la tengas aquí, de allá arriba, ahí es donde tú vas a saber que eso es de Dios. Entonces, Pablo aquí está, escribió los 14 libros, pero ¿qué pasa? ¿Y quién nos explicó? ¿Y cómo yo lo aprendí? ¿O cómo lo hemos aprendido mis otros hermanos? Es que ser sincero, es que ser decir la verdad. Dios nunca ha trabajado con muchos, pero que los religiosos, ellos ponen uno aquí, otro allá y otro, y todos difieren, pero nosotros no diferimos, porque por eso Pablo decía, yo os ruego que todos hablen una misma cosa. Claro, con nosotros sí, pero debes entrar aquí, en estos 14 libros, porque hasta que Dios te bautice, y dice que no, ahí es donde está el Espíritu Santo. Por eso en Juan 7:36, Juan 7:37 dice que por Dios dice, hasta que llegó el Espíritu, porque no había Espíritu Santo, no había. El que andaba era Jesús. Aquí anduvo Jesús, eso, aquí, después de Juan el Bautista, y aquí acabó, ¿qué? Acabó la ley, no acabó aquí en Malaquías. Por eso todo el que te habla de aquí para allá, el pastor tendrá razón, pero no tiene la revelación. Y te dice aquí, mira, está escrito, sí, pero eso ya quedó. Por eso tú tienes que estar aquí, dice que, para que una poquita de levadura, imagínate, para que puedas laudar toda la masa, y que es para que puedas entender toda la Biblia. Entonces así es como tú vas a entender, mientras si no entras en el Evangelio. ¿Y qué fue a Pablo? Bueno, ¿y qué fue lo que le pasó a Pablo? Sí, Pablo lo llevaron al tercer cielo. Dice que un hombre, él no dice que él, que subió al tercer cielo y le dieron, y escuchó palabras inefables, que no es dada a cualquier hombre. Y cierto, Pablo. Y ya después que él escribió todos esos 14 libros. Ahí están, miren. Pero, y ahora, ¿cómo entendí yo eso? Si cualquiera que pase por esa, yo le pasé como 50, 60 veces cuando yo era religioso esos libros. Nunca les entendí, nunca. Es que ser sincero, nunca les pasaba. Yo les pasaba como a todos los otros libros. Y nunca entendí nada. Pero hasta que encontré un señor que decía que era el edificador. Como que se espanta uno. Pero dice uno, no, tengo que escuchar. Escucha, Dios dice, entra más a escuchar que hacer. Exactamente. Yo eso es lo que quise, y eso fue lo que hice, rapidito, y lo que ya tenía yo leído. Pues Pablo dice, dedícate más a leer que a hacer. Dedícate a leer mientras yo llego. Exactamente. Por eso, si tú llegas y ya estás leyendo y llegas a entender lo que es el Evangelio está aquí en 14 libros. Pero ¿quién nos lo explicó? Dice que el edificador, porque Dios trabaja nomás con un solo hombre. Y vete a 1 Corintios 3:10, ahí está escrito. Vete y míralo, no tengas miedo. Y ahí lo dice. Pablo lo estaba diciendo, miren, yo como perito arquitecto pongo el fundamento y otro edifica encima. No dice que otros, y cada quien edifique como pueda. No, y otro edifica encima. Imagínense, pasaron 2000 años
Y el pueblo, y aún todavía sigue, porque no quieren, y si ya lo han escuchado, dice, pero ¿cómo ese hombre? Sí, y si tú te das cuenta, desde Adán hasta donde quiera, hasta Jesús de Nazaret, todos los que venían gobernando y los que Dios venía poniendo, tenían nombre. Jesús, Pablo, el último que tuvo nombre, pero no, el penúltimo. Y entonces el edificador tiene nombre, porque no puede no tener nombre, un ser humano, como todos, pero de Dios. Y aquí su nombre es José Luis de Jesús Miranda. Ese es su nombre, y de ahí yo lo aprendí. ¿Pero por qué? Y ahí es donde Dios te da el Espíritu Santo. Empecé a escuchar todas sus predicaciones. Poquito tiempo, no demoré mucho. Y ahí sí, se siente cuando llega Papá Dios. Es el único. No hay hombre, porque está escrito, maldito el hombre que siga al hombre. Y cuando tú recibes eso, tú dices, esto no es de hombre. Esto viene, y te das cuenta que ya se te abrieron tus ojos, todo. Ya ves. Dice, ahora sí estoy viendo. Entonces te das cuenta que las religiones, las sectas religiosas, están destruyendo al mundo. Esas son las que están destruyendo a todo ser humano, porque lo hace hipócrita, lo hace de lo más vil, y así andan todos. Todos casi son asalariados, porque después que te predican la palabra, te la cobran al 10%. Por eso tú tienes que ser después de la cruz. Por eso los teólogos en la Biblia, ahí tú ves tu Biblia, que ponen Nuevo Testamento. Y te ponen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Claro que fueron 12 apóstoles, pero son los que escribieron. Nuevo Testamento, no, son libros históricos. Todavía fue de lo que Jesús habló en vida. Entonces hasta aquí, hasta la cruz. Pero ellos quisieron. Esa hojita está matando a todo el mundo. Y ahora si son pastores, son necios, un necio, soberbios. No quieren entender de que el pacto cambió. No, es toda la Biblia, claro. Pero como decía el profeta, un poquito aquí, un poquito allá. Pero tienes que entrar con la poquita de levadura, para que la masa sea leudada. Entonces sí, vas a saber y vas a decir, mira, pero si eres necio, no vas a entrar ahí y no vas a ser bautizado. Por eso te digo, tienes que ser como un niño. Yo te insisto, hermano, todo aquel que quiera conocer a Papá Dios, que es a nuestro Señor Jesucristo, ya no es Jesús. Jesús terminó su carrera aquí y va a regresar, pero lo que dejó comenzado en el oriente, allá en el oriente va a llegar. Así como me vieron ir, así regresaré. Cuando lo vean, yo soy así. Sus parábolas van a seguir todavía, porque una parábola ya saben que es doble, y todavía quedó en una y viene para que la termine. Y ese es lo que yo digo, hermano. Aquí vean al último, vean que está escrito en 1 Corintios 3:10, es el edificador. ¿Y nosotros qué somos? Como yo ahorita que te estoy hablando, sobreedificador. Y cada quien mire cómo sobreedifica sobre el mismo fundamento, para poder llevarte a que conozcas todo eso. No te he dicho yo cuando predico de todos los profetas, o nomás te digo, sí, porque yo ya entré aquí y ya tengo la vista bien clarita, la mente bien clarita, de que es el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y me podrán ver como cualquiera, porque la gracia es lo más fácil, porque Dios lo dijo, ligera y fácil es de llevar mi carga sobre vosotros. Ya sabía que Él iba a terminar todo eso, pero terminó aquí, la ley terminó hasta acá, los profetas terminaron hasta acá. No Malaquías, porque Malaquías, hasta Zacarías, cuando él entró al templo, ¿se acuerdan? Le habló el ángel todavía, pero ya ahí donde se terminaron los 400 años de silencio. Y habló, y empezó ya después con María
y José y todo, ahí se vino Jesús hablando. Profeta, Jesús, Dios mismo, hablando. Entonces acabó aquí en la cruz del Calvario. Y todo lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habló antes. Entonces, pero se escribió antes, pero lo ponen como Nuevo Testamento. No. Eso yo le insisto a cualquier teólogo, lo podemos hablar y verán que están erróneamente equivocados. Espero, hermanos, que me hayan entendido esto y ustedes analícenlo, saquen lo mejor en esta tablita. A lo mejor lo van a entender en ustedes más mejor, o analícenlo, lo que yo les estoy diciendo. De aquí a aquí hubo 3 años de Jesús, su ministerio, y ahí acabó todo, se acabó la ley de Moisés. Ahí, por eso Dios dijo, consumado es. Y ahí empiezan los hechos y después el Evangelio por el apóstol Pablo. Y tú puedes entrar aquí y ahí vas a ser bautizado por la promesa. Si tú estás hablando de Jesús, ahí no, Dios nunca te va a llamar, jamás. Pero si entras acá, ahí vas a estar. O escucha una predicación de las que yo estoy diciendo, lo vas a entender, hermano. Esta es una buena predicación, pero virtual, que la vean. ¿Para qué? Para que sepan cómo. Entonces, hermano, yo espero que me hayan, o que me haya algo que la escuche primero, analícenla, pero no a la ligera, analícenla con su Biblia y van a ver que lo que le estoy diciendo es la verdad, no puedo mentirle, porque yo sé que el Espíritu de Dios está morando en mí, y entonces no podemos decirte algo, sí, algo así, no. Sí, quédate con Jesús porque fue Dios. Sí, con Jesús está bien. No. Estás en maldición entonces, porque te quedas viendo hasta la cruz. Y a la cruz, ¿quién estuvo? Jesús. Entonces ahí no vas a pasar. Llegas hasta Jesús y ahí te regresas. Ahí andas nada más. Te quedas en maldición. Quedas maldito con toda la ley. Por eso tienes que pasar. Tienes que pasar la cruz, llegar acá con el apóstol Pablo. Y después que veas al apóstol Pablo, tienes que irte con el edificador. Lo vas a escuchar. Porque yo soy un sobreedificador. Hermano, espero que me hayan entendido. Gracias y que Dios les dé esa bendición, porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. No que Dios te bendiga. Estamos ante Él, somos como una virgen, pura y sin mancha, sin arrugas, estamos perfectos ante Él. Pero hay que seguir haciendo ¿qué? El bien que nos cuesta decir la verdad, para que tú seas alumbrado y seas un fruto, para que des fruto. Gracias, hermano. Y lo espero en otra sección, en otra predicación. Hasta pronto.